a continuar, hermanos, hoy en la palabra de Dios. Por los que están visitando, estoy predicando una serie de mensajes exponiendo la palabra de Dios sobre el Evangelio de Juan. Ya estamos terminando el capítulo 8. Y hoy voy a predicar sobre Juan 8, 48 al 59. Y el título del mensaje de hoy es La promesa de la vida eterna. Les voy a pedirle a ustedes, por favor, si pueden abrir sus Biblias a Juan capítulo 8. Y vamos a leer, hermanos, del 48 al 59. Amén. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes no me honran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Tú dices: si alguien guarda mi palabra, no podrá jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y oro, Señor, que otra vez tú nos guíes en tu palabra y que todo lo que yo diga y que salga de mi boca, Señor, sea a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y que tú le abras los corazones de cada uno aquí hoy, Señor, que salgamos cambiados en tu nombre. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? Hermanos, debido a la certeza de la muerte, sabemos que la muerte es natural, ¿no? Y es algo que va a ocurrir a cada uno de nosotros. El filósofo inglés Francis Bacon escribió: los hombres teman a la muerte como los niños teman la oscuridad. Debido al miedo a la muerte, esperamos la victoria sobre la muerte. Esperamos que algo sucede para evitar que las frías y oscuras guerras de la muerte no nos alcanzan. ¿Hay esperanza para la inmortalidad? Y esa es la pregunta. ¿Hay alguna manera de confiar sobre la muerte? Jesús hace una promesa en el versículo 51, cuando Él dice: en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Voy a leerlo otra vez. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte.
Para entender esta promesa, hermanos, hecha por Jesucristo, necesitamos responder a algunas preguntas. Y el mensaje de hoy, tengo 3 preguntas que vamos a contestar. Primero, ¿qué significa esta promesa? Segundo, ¿para quién es esta promesa? Y tercero, ¿por qué debo creer esta promesa? Amén. Miremos primero la primera pregunta. ¿Qué significa esta promesa? Vamos enfocando otra vez en el versículo 51. Por eso lo leí 2 veces. La muerte es fundamental, hermanos. Y representa una separación. Al morir, la parte espiritual de un hombre, su alma, se separa de la parte física del hombre, su cuerpo. Sentimos esta separación cuando vamos a una funeraria y entramos, saludamos a la familia y nos paramos adelante a ver la persona que falleció. Pero todos sabemos cuando estamos adelante ahí viendo esa persona ya no está ahí. Algo ocurrió. Su cuerpo, la carne queda ahí, pero ya sabemos que esa persona ya no está ahí. Solamente se ve un cuerpo. Aunque todavía está con nosotros físicamente, espiritualmente esa persona ya ha sido separada. El alma ha sido separado del cuerpo y todo lo que pertenece a eso. ¿A dónde es que va esa carne? ¿Dónde es que va? ¿Qué es lo que ocurre con esa carne y el espíritu? Y es lo que Jesucristo está hablando. Él está hablando en términos espiritual, de Él estar con el Padre, y los religiosos están pensando en lo físico. Tú ves cuando él habla de Abraham, él dice, antes de Abraham yo soy. Y él habla de Abraham como alguien que lo conoce y lo ha visto. Ellos no pueden entender que un hombre que no tiene ni 50 años puede conocer o ver un hombre que murió miles de años anterior, como 2000 años por ahí anterior. Pero al fondo de esto, hermanos, sabemos que nosotros viviremos en un lugar. Yo creo que cada persona entiende que después de este mundo, después que uno muere, hay otro lugar. Hay una eternidad. Para los creyentes y no creyentes, todos vamos a otro lugar. Y la Biblia nos asegura eso. En Eclesiastes 3:11 dice la palabra: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Tú ves que todo hombre entiende que hay más que esta vida. Alguien tuvo que ser todo esto. Alguien tuvo que crear este mundo, los planetas, los soles, hermanos. Alguien tuvo que hacer esto. Hay alguien más grande que nosotros. Sí, hay ateos y hay personas que no quieren creer, pero es porque no quieren creer. Pero yo creo que cada creyente y no creyente entiende que hay más que esta vida. Amén. Dios ha implementado con este texto el conocimiento que hay más que esta vida en cada persona. Si la muerte física es una separación del alma y del cuerpo, entonces la muerte espiritual es la separación de nuestra alma a Dios. Jesús habla mucho sobre la vida espiritual y la muerte. Anteriormente en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Nicodemo que todo hombre y mujer necesita ser nacido de nuevo. Recuerdo cuando predicamos sobre ese texto, Nicodemo estaba confundido cuando Jesús le dijo eso. Mira cómo Jesús le dice y él responde en Juan 3:3-4. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Jesús estaba refiriendo el nacimiento espiritual aquí. Nicodemo realmente lo confundió con un hecho físico, ¿no? En otras palabras, cada uno de nosotros nacimos en este mundo espiritual muerto. Es lo que está diciendo, refiriendo a Jesucristo. Cada uno tiene que ser nacido de nuevo. Quiere decir que cada uno de nosotros nacemos en la muerte. Cada hombre, otra vez, en su condición que nace, está muerto delante de Dios. Recuerdo cuando predicamos la serie en Génesis capítulo 3, la introducción al pecado del mundo. El pecado está imputado a toda la humanidad. Todo el mundo nace en este pecado y todo el mundo, otra vez, sin Jesucristo, se quedará en esa separación de Dios eternamente. Amén. So, debido a nuestro pecado, hemos sido separados de Dios. Amén. Necesitamos que suceda algo para que podamos reconciliarnos con Dios. Amén. Necesitamos algo no solamente para reconciliarnos con Dios, pero para poder tener vida espiritual en Dios. El versículo 51 otra vez dice, no verá jamás la muerte. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. So, el creyente nunca verá la muerte. ¿Está hablando de la muerte física? No, está hablando de la muerte espiritual. Nacemos muertos, pero como dice Jesucristo en el capítulo 3, somos nacidos de nuevos. Somos criaturas nuevas en Cristo. Amén. Y espero que cada uno de ustedes aquí hoy, o escuchando, pueden entender que sin Cristo siguen muertos ustedes. No importa lo bueno que ustedes crean que sean, o todas las obras que ha hecho, cuánto dinero tuvo donado, es todo, empieza todo y termina en Cristo. Amén. En este versículo, Jesucristo está hablando más allá de la muerte física. Se está refiriendo otra vez a la muerte espiritual. La muerte espiritual representa una realidad mucho más horrible que la muerte física, hermanos. Nuestro pecado nos tiene en un estado separado de Dios. Esta separación se hace permanente después de la muerte física. Queriendo decir, si tú no recibes a Cristo antes de morir, tú te quedas en tu condición espiritual. Si la determinación de la salvación es algo que ocurre antes que tú mueres físicamente. Y hasta ese momento, otra vez, tú tienes la oportunidad de recibir a Cristo y creer en su nombre. Pero después de la muerte, ese tiempo ya se acabó. Amén. Esta separación se hace permanente después de la muerte física. Cuando Dios, el juez justo, castiga ese pecado con la separación eterna de él y en el infierno, hermanos. Tenemos que entender que hay dos lugares. El creyente, otra vez, cuando muere espiritualmente, está en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios. Y un día recibirá un cuerpo glorificado, enseña la palabra de Dios. Un cuerpo perfecto. Cada persona que no cree en Cristo un día va a tener que pararse delante de Jesús y dar cuenta por todos sus pecados. Porque Él va a ser juzgado bajo la ley. El que es juzgado bajo la ley tiene que cumplir la ley perfectamente. Y como ningún hombre puede cumplir la ley perfectamente, va a ser juzgado bajo la ley y va a ser condenado. Solo las personas que reciben a Cristo son juzgadas ¿por qué? Por la gracia de Dios. Queriendo decir que Dios, cuando nos ve a nosotros, va a ver a Jesucristo en la cruz. Amén. Y por esa razón seremos salvos. Por la obra de Él. Somos
la obra que él cumplió en la cruz. Él cumplió toda la ley. Él es la perfección. Y nosotros estamos en la perfección cuando estamos en Cristo. Cuando seremos juzgados a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Que eso sea otra vez una realidad. Pero hasta ese tiempo nosotros tenemos que entender que tenemos que ser reconciliados con Dios. Somos ahora, dice la palabra que somos enemigos de Dios. El que no es hijo de Dios es enemigo de Dios. Él no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Para el cristiano, hermanos, la muerte física no es una separación, sino un regreso a la casa. La muerte significa ser llevado a la presencia de Jesús. En Cristo la muerte física ha perdido su finalidad. Nada puede romper la relación vivificante que ahora disfrutamos en Dios. Amén. Eso es una realidad de tu vida ahora. La palabra de Dios dice que debemos vivir una vida abundante en su nombre. Lo que dice que nosotros estamos viviendo en la eternidad en el momento que nosotros recibimos a Cristo. Eso no comienza después, comienza ahora. Cada creyente que conoce a Cristo está viviendo ya ha comenzado a vivir en la eternidad. Y el punto de nuestra vida debe ser tratar de llenar el reino con más personas posible, predicando el Evangelio, enseñándoles a ellos otra vez que ellos necesitan reconciliarse de Dios. Y tú ves que estas personas aquí, cuando él le hablas, ellos los llaman a él demonio, porque el mundo no quiere creer la verdad y prefiere tirarte insultos que creer la verdad. Muchos dicen, si Dios mismo viene a este mundo, yo creerá. Y yo digo, no, eso es mentira, porque Dios mismo vino al mundo y todavía no creyeron. Jesucristo es Dios encarnado, hermanos. Y Él vino, y en vez de ellos recibirlo, vemos en el final, ellos trataron de matarlo en versículo 59, pero en el capítulo 9, el 19, cumplieron en matarlo. Y eso es el pecado, es el mundo pecaminoso que vivimos nosotros, que nosotros preferimos otra vez matar a Dios que vivir una vida para Él, en nuestra condición muerta. Más que cuando uno tiene a Cristo, está reconciliado con Dios, es que uno cambia su mirada en Cristo. Amén. Ahora, la segunda pregunta. ¿Para quién es esta promesa? Esta promesa en el versículo 51 también es condicional. No todo el mundo es salvo, hermanos. Mira cómo comienza esta promesa. Comienza con la palabra sí. Si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Es condicional. Es para la persona que guarda la palabra de Dios. Es para el creyente. Y nosotros hablamos del que guarda la palabra de Dios, el último mensaje. Algo debe hacerse para que esta promesa se aplique a nosotros. Esta promesa solo es cierta para aquellos que guardan su palabra. Sí, aquí la palabra de Dios. Guardar la palabra de Jesús significa que nosotros nos aferramos a lo que Él dice. Específicamente que si estamos separados de Él, estamos perdidos. Que somos pecadores, que estamos espiritualmente muertos y sin esperanza sin Él. Debes de, otra vez, si conoces y entiendes y estás aferrándote a ti a la palabra de Dios, agarrándote y leyendo y entendiendo y creciendo en tu relación con Él y lo que Él dice, obedeciendo su palabra, tú vas a entender tu condición y la necesidad de Jesucristo. La persona, otra vez en el versículo 29 y 30 dice que muchos creyeron en Él, pero no era una creencia verdadera.
Pues esas mismas personas querían apedrearlo en el fin de este capítulo. Porque el verdadero creyente es obediente a la palabra de Dios y vive por la palabra de Dios. Si tú no estás de acuerdo y no vives a través de la palabra de Dios, tienes que preguntarte si realmente lo conoces. Porque muchas de esas personas decían que creían en él. Pero él dice, si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Son solamente las personas que guardan su palabra, que están afanándose a la palabra de Dios, que son obedientes a la palabra, que viven para la palabra de Dios. Creen que esto realmente es, que toda palabra que está escrita aquí es de Dios. Y es como Dios nos ha hablado a nosotros. Y es obediente este libro. Muchos dicen que creen, pero después viven vidas que no es como simular o que no es respondante a lo que enseña la palabra de Dios. La muerte significa, algo debe hacerse para que esta promesa se aplique a nosotros, hermanos. Esta promesa solo es cierta para aquellos que guardan su palabra. Guardar la palabra de Jesús significa que nos afaremos a lo que Él dice. Creer en creer en Él es rechazar todas las cosas con los intentos de llegar a Dios por nuestros propios medios, como los religiosos. Muchas personas se creen religiosos, se creen creyentes porque ellos siguen una lista de cosas y dicen, yo creo porque yo hago esto y esto. Y te dan una lista larga de cosas que yo soy diácono de la iglesia, soy un maestro de la palabra, otra vez yo doy a los pobres, yo soporto la iglesia. Pero no está afarándote a la palabra de Dios. No vives para Él. Tú vives para que otros vean los hechos que tú haces. Tú vives para poder citarle a personas las buenas cosas, los buenos hechos. Pero Dios no quiere eso. Él quiere tu corazón. Él quiere que tú lo conozcas a Él de tal manera que tú tienes una relación firme con Él. Una relación que cada día pasa tiempo con Él, hablando con Él, escuchándolo a Él. Eso es lo que quiere decir agarrar, vivir, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y solamente cuando uno vive así, solamente cuando uno vive así, tendrá vida eterna, dice la palabra de Dios. Solo uno tiene que preguntarse, ¿qué clase de creencia tengo yo? La clase de creencia que, otra vez, que está viviendo de una manera obediente a la palabra de Dios, buscando más de Él, ser obediente a Él, afanarse a lo que Él dice, reconociendo que es un pecador en necesidad de salvación, y como creyentes que, otra vez, tengo que ser refinado y seguir arrancando el pecado que queda en esta carne. Porque solamente cuando yo conozco la palabra, veo que mi condición verdadera, que necesito seguir siendo santificado en el proceso de la santificación y creciendo en Él. No para en ese momento que creemos. Sí, nuestra condición cambia inmediatamente, ya somos hijos de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios sigue creciendo en Él. Hay un cambio espiritual. Tú eres una persona nueva en Cristo. Tú eres una persona que estaba muerta y ahora está viva. Una persona que estaba muerta espiritualmente y ahora está vivo espiritualmente. Quiere decir que ya tú no eres la misma persona que antes era, hermanos. Tú no puedes vivir como antes tú vivías. Es que tú no puedes ir para atrás porque tiene a Cristo morando en ti. Y esa es la diferencia, hermanos, del creyente y los creyentes. El creyente tiene un deseo
a la palabra de Dios, un deseo de hacer la voluntad de Dios, porque está vivo ahora. Vive para Cristo. Dios mora en ti. Cuando tú estabas muerto, tú vivías para ti, para tus deseos, para ser glorificado, para ser mirado. Puedes vivir una vida religiosa, pero eso no importa, hermanos. Si no tienes a Jesucristo. Amén. El mensaje que Él está predicándole a ellos aplica a cada uno de nosotros, hermanos. La tercera pregunta. ¿Por qué debemos creer en esta promesa? ¿Tú crees todo que escuchas y lees? Ojalá no tenemos, pero cada uno tenemos criterios que usamos para determinar si algo o alguien es creíble, ¿no? Para decidir si alguien es digno de nuestra confianza. ¿No es así? ¿O tú le haces caso a todo el mundo? No, yo creo que cada uno tenemos un criterio en cómo nosotros podemos ver si algo es real o si alguien es real. Y tengo dos específicamente que quiero mencionar aquí porque va con el texto de hoy y que vemos en el texto de hoy. Primero, están las clasificaciones de una persona. ¿Qué hay de ellos que los hace dignos de confianza? Cuando miramos a alguien, nosotros preguntamos, ¿qué está en esa persona que los hace dignos de mi confianza? Ahora vamos en el ejemplo de Jesucristo. En el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo relata sus clasificaciones en los versículos 54 a 58. Y dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es vuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Él es el único hijo que bajó a esta tierra como hombre para salvar a la humanidad de la pena que exige nuestro pecado, hermanos. Pero Él no es solo el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Abraham había estado muerto durante casi 2000 años en este tiempo. Y Jesús afirmó existir antes de Él aquí. Jesús no debe ser considerado como un buen hombre o un buen maestro moral, sino como Dios en carne. Jesús demuestra que es Dios en tomar el nombre divino y lo reclamó como propio. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo usando el nombre Yo Soy. Quiero que miren un segundo a Éxodo 3 y voy a leer del 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese es el nombre que le dio, que Dios se dio a él mismo. Aquí Jesús toma ese nombre para sí mismo. Y Jesús dice en el 58, Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús no es un hombre adoptado por Dios. Él mismo es divino, hermanos. Jesús es divino
Él es Dios y Él es Salvador. Mira lo que dice en el 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Abraham estaba esperando la promesa de Dios que fuera cumplida. Y Él es la promesa de Dios cumplida. Él es la salvación prometida de Dios en el Antiguo Testamento. Él es la salvación. Y dice, y lo vio y se alegró. Amén. También segundo, él cumplió él cumplió el primer punto, ¿no? La clasificación de la persona. Él mismo lo declaró. Ahora, segunda razón por la que creemos que alguien es quien dice es por la experiencia, ¿no? Si tiene en Jesucristo, podemos ver que Él tiene la experiencia. Con nosotros, si yo voy a un doctor a hacer cirugía a una parte de mi cuerpo, ¿quiero un doctor que me haga cirugía que nunca ha hecho cirugía en su vida? No. Yo quiero un doctor que tenga experiencia, ¿no? Y también voy a preguntar y hablarles y hacerle preguntas a personas que ya han tenido esa cirugía para aprender de ellos por la experiencia de ellos. Yo creo que en el mundo perfecto quiero un doctor que haga una cirugía que también he tenido. Y otra vez, y ahí puedo confiar que lo que Él me dice es verdad, ¿no? Pero en Jesucristo tenemos eso. Tenemos esos. Creemos en las promesas, no solamente en las promesas de Jesús y sobre su victoria sobre la muerte, sino también por todo lo que Él ha hecho. Lamentablemente los líderes religiosos rechazaron a Jesucristo e intentaron matarlo después que Él dijo esto. Los líderes religiosos entregaron otra vez finalmente a Jesucristo en el capítulo 19. Pero en el capítulo 20, una mujer visita la tumba y la encuentra vacía. Ella llora pensando que su cuerpo ha sido robado. De repente Jesús, resucitado de los muertos, se aparece. Él está vivo, hermanos. Jesucristo resucitó. Él tuvo victoria sobre la muerte. Y otra vez, es Él el único hombre en toda la historia que tuvo victoria sobre la muerte y nunca murió otra vez. Él sigue vivo. Él es nuestra demostración que nosotros un día también podemos resucitar y seguir vivos en Él. Él nos demuestra a nosotros la eternidad en resucitar. Si Él nunca resucitara, si ella entrara a esa tumba y ahí se acaba la historia, no hay fe y no hay esperanza para cada uno de nosotros, hermanos. La esperanza está en lo que Él hizo, no solamente en la cruz, pero en 3 días después poder levantarse de ahí y tener el poder y la victoria sobre la muerte. ¿Quién hombre puede decir que tiene esa esperanza? Pero nuestro Dios sí tiene esa esperanza. Y también tiene la esperanza de vivir como un hombre y vivir una vida con todas las tentaciones de cualquier hombre y otra vez, y nunca pecar. Eso también es nuestro ejemplo en cómo nosotros debemos de vivir. Él cumplió todo para nosotros. La resurrección de Jesucristo dejó impotente la muerte, hermanos. Si no fuera por su resurrección, estuvieran todos muertos hoy en día. Amén. Dice la palabra de Dios otra vez en 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Dice la palabra de Dios. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Amén, hermanos, que eso sea real en nuestras vidas. Amén. Quiero concluir con estas palabras, hermanos.
Debido a la resurrección de Jesús de entre los muertos, no tenemos nada que temer. Nosotros que nos llamamos cristianos y creemos en Jesucristo, nunca veremos la muerte, hermanos. Nunca veremos la muerte. La muerte, nosotros estamos viviendo en la eternidad hoy en día. Por eso el creyente no debe tener temor a la muerte. Porque yo sé dónde voy. Yo sé de quién yo soy. Yo sé quién es mi Padre. Y el Espíritu Santo me confirma esto en mi corazón. Que todo lo que Él dice es veraz. Y puedo confiar en todo lo que Él dice. La muerte física, otra vez, es más que yo dejando este cuerpo que se está muriendo y se va a quedar en esta tierra que va a ser un día destruida. Pero yo sé que el momento, la palabra de Dios me promete a mí que el momento que yo muera estará en la presencia de Él. Y en el fin del mundo, otra vez, también tendrá un cuerpo como Jesucristo tuvo. Recuerdo cuando Él resucitó, Él anduvo en esta tierra por unos 40, 50 días. Y vivió, estaba en un cuerpo glorificado. No es que a veces ni lo reconocían a Él. Nosotros un día también tendremos cuerpos glorificados, perfectos, delante de Él, dándole gloria a su nombre eternamente. Amén. Que eso sea una realidad en cada una de nuestras vidas, hermanos. Quiero pedirle si hay uno que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no espere hasta mañana, hermanos. No sea como los fariseos o los líderes religiosos. No depende en tus padres o en tu manera de vivir, tener esperanza de verlo ver. Porque esa persona está muerta, hermanos. Y si tú crees que estás muerto y deseas recibir a Jesucristo, hazlo, hermanos. Hazlo. Amén. Amén. Yo estoy aquí, o sea, a su orden. Dios lo bendiga. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. El mundo tiene mucho que decir cuando viene la eternidad, Señor. Y hay muchas mentiras y muchas, otra vez, puntos de vista cuando viene el mundo que viene, Señor. Pero yo confío en tu palabra y lo que enseña en tu palabra, que es veraz. Yo me agarro a tu palabra, Señor, y cada palabra que está escrita en tu palabra. Y te doy gracias por mi salvación y por la salvación de cada uno aquí que te conoce, Señor. Pero también quiero orar por las personas que no te conocen, Señor. Que el Espíritu Santo los convence a ellos, Señor, de su manera pecaminosa, Señor. Y que ellos también vengan a conocerte a ti, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Vamos ahora a la clase de escuela dominical. Luego tenemos un tiempo. Yo voy a tener un café preparado para ustedes en el hall. Y vamos a tener la clase de adulto. Hermano Ernesto será el maestro. Yo estaré dando la clase de los juveniles, lo que hablan en inglés. Vamos a tener 4 acá atrás.